Bien, entonces poco a poco vamos a ir desvelando cuál es el perfil del coordinador animador del grupo juvenil, en lo que vamos a ir exponiendo hasta llegar al punto en donde vamos a anotar algunas cosas específicas. Pero si nos hemos dado cuenta, antes de comenzar a decir qué es lo que tiene que hacer, tenemos que darnos cuenta que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de sí mismo, profundizar un poco en cada uno de nosotros para darnos cuenta quiénes somos, qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces ahora vamos a dar un pasito más en nuestra reflexión y entonces vamos a comenzar con lo que hemos titulado la animación salesiana. Quiero distinguir, antes de seguir, dos cosas. Lo primero, ¿qué significa animación? Y en este caso, pues animación salesiana. Ustedes tienen ahí el dibujo y se dan cuenta que aquí está todo el proceso esquematizado de lo que nosotros quisiéramos o de lo que en la congregación, los salesianos, hijas de María Auxiliadora, familia salesiana quisiéramos, cuando estamos con los jóvenes, desarrollar o incentivar o provocar en ellos, ¿no? Está la figura del buen pastor, está el salesiano, el animador o lo que sea acompañando al joven, el proceso de la animación hasta llegar a las metas. Muy esquemáticamente, lógicamente todo esto tiene un montón de cosas pues intermedias y procesos que precisamente se están llevando, ¿no? Entonces, comúnmente se ha dicho o se entiende por animar es aquello de las personas que saben hacer reír, eh, personas que saben tener activas a los demás, que son populares, que organizan muchas actividades. Es más, algunos llegan a creer que si la persona no sabe entretener, no es un buen animador. En cambio, para nosotros, en nuestro carisma salesiano, animación más bien viene de dar vida, dar alma, es decir, dar ánimo, motivar, crear comunión en torno a un proyecto común. Entonces, no es solo una acción técnica y funcional, sino que más bien es como una cualidad espiritual, apostólica, pedagógica y que tiene su fuente en la caridad pastoral. ¿Y qué significa esto de caridad pastoral? Pues significa tratar de buscar de manera particular el bien espiritual de los jóvenes, su salvación, su bien integral. Y esto nos hace recordar aquello que Don Bosco decía, ¿no? Dame ánimas, llévatelo. Dame almas, llévate lo demás. La caridad pastoral es aquella actitud que hace que el educador, animador salesiano, lo único que quiere del joven es su salvación, es que él sea pleno, que él sea feliz. Y entonces podríamos ampliarlo, precisamente ahí está cerrado el proceso en que nosotros nos ubicamos en este momento, podríamos ampliarlo en compartir la propia vida. O sea, no puedo dar vida si no la comparto. Es como aquello, ¿no? De si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no da mucho fruto. Entonces, de la misma manera, yo quiero dar vida, pues tengo que darla, ¿no? Para que los demás tengan precisamente vida. Entonces, el estilo de animación se entiende como la opción educativa, una opción educativa que se concreta en la presencia activa entre los jóvenes, en la apertura a todos y a cada uno en particular, en la fuerza liberadora del amor educativo, en la confianza en la persona y en las fuerzas positivas y de bien que encierra en sí misma. Recordando lo de Miguel Magones, ¿se recuerdan ustedes que Don Bosco lo que le llamó la atención es descubrir que Miguel Magones tenía ciertas cualidades que eran positivas en medio de todo aquello que tal vez aparentemente podía ser malo? Ese es un arte, poder llegar. Entonces, ese es el ver educativamente la situación de los muchachos, ¿no? Un segundo punto es un modo de considerar a la persona humana. O sea, en ese sentido, yo tengo que darme cuenta que como animador, coordinador, animador salesiano, yo tengo que ver al joven como un hijo de Dios, como alguien digno, ha recibido una dignidad como criatura de Dios y por lo tanto rica por sus recursos interiores y capaz de comprometerse en su propia formación. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos ricos, tenemos una dignidad y también tenemos la capacidad de poder ser
protagonistas de nuestra propia formación, los jóvenes de su propia formación. Un tercer elemento es un método que mira lo positivo, las riquezas y potencialidades que cada joven lleva dentro de sí y que ofrece eso mismo, un impulso para su crecimiento. Eso mismo que él tiene le va a hacer poder crecer. Otro punto es un estilo de camino con los jóvenes que sugiere, motiva, ayuda a crecer en lo cotidiano. Ven que no es dirigir conductistamente, ¿no? Bueno, a veces habrá momentos para utilizarse esas técnicas, pero es más que todo acompañar a través de una relación que libera y que tiene ascendencia entre ellos. Eso es importante. Acompañamos, pero no dejamos, los coordinadores, animadores no dejan de tener una ascendencia frente a los mismos jóvenes, que son los que les llevan adelante, los que les están orientando. Y les están orientando para liberarlos, no para hacerlos dependientes de ellos mismos, ¿no? Y un último elemento es el objetivo global, que sería el restituir a cada joven el gozo de vivir plenamente y la valentía de esperar. Las dos narraciones que vimos anteriormente, al final, Miguel Mahone vuelve a recobrar la plenitud de vida, vuelve a vivir la alegría, pero de forma diferente. Y entonces da una esperanza a él en su vida como persona, ¿no? Sabemos que Miguel Mahone duró pocos años. Después de esto, apenas parece que vivió 1 o 2 años más en el oratorio y murió. Pero fue oportuno para encontrar precisamente lo que él andaba buscando. Y del país de los pozos, ¿no? Hasta que llegaron a la profundidad de su ser y encontrarse a sí mismos y encontrarse con Dios, que es esa montaña que estaba ahí, pues lograron encontrar el sentido de su existencia y aquello que realmente les llenaba, ¿no? Entonces, ese es el objetivo pleno o el objetivo final que se busca. Este es un primer elemento a querer, digamos, conversar y aclarar, por decirlo así. Luego está este otro, coordinador, animador, asesor. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aquí lo que quiero hacer una explicación y una verificación. Resulta que en nuestra inspectoría no tenemos una nomenclatura, tal vez no clara, pero sí definida, no definida para ver a las personas que acompañan a los grupos juveniles, establecer quiénes son los grupos juveniles que tenemos. Incluso se tienen estructuras un poco diferentes entre nosotros. Hay obras donde no existe el acompañamiento de adultos para los grupos juveniles. Por ejemplo, solo está el encargado religioso, salesiano, y los coordinadores de los grupos y un consejo local, por decirlo así, ¿no? En cambio, hay otras obras, y esto cada vez se va haciendo más común, en donde además del encargado religioso, religiosa, hay un acompañante adulto, que normalmente es de la familia salesiana o un profesor que trabaja en la obra escolar y que ha salido de los mismos grupos juveniles, ha tenido experiencia de asociacionismo juvenil, ¿no? Más los coordinadores, animadores de los grupos y el consejo local. Entonces, se han dado cuenta que estoy utilizando la palabra coordinador animador. Y así vamos a entender en esta intervención. El coordinador es el animador del grupo. Es el primer responsable de lo que sucede en el grupo. Lo motiva, los coordina y dirige. El CELAM, en uno de sus documentos, cuando habla del coordinador animador, dice que es un joven llamado por Dios en la iglesia para asumir el servicio de motivar, de integrar y ayudar a crecer a otros jóvenes en el proceso comunitario. Aquí podríamos como bajarlo o traducirlo y decir es el joven que la congregación o la obra o los muchachos del MJS, de su obra, le han llamado para que sea el que asuma este compromiso, ¿no? En cambio, el que aquí se llama asesor, que en algunas obras le llaman animadores, es un cristiano adulto llamado por Dios para ejercer el ministerio de acompañar en nombre de la iglesia, en este caso en nombre de la obra de la congregación, los procesos de educación en la fe de los jóvenes. Es decir, acompaña también los procesos de los grupos juveniles. Orientará sin intervenir inoportunamente.
puesto que se queda en segundo plano, controlando la tentación de tener la palabra decisiva. Será nexo con otros grupos juveniles o con la comunidad educativa, pastoral o parroquial, pero diremos alguna palabra de ello más adelante en la intervención. Resulta pues que hay estos asesores, animadores, que acompañan a los grupos juveniles. En este caso, por ejemplo, entre nosotros lo que más he visto yo es que hay un animador, asesor animador por cada grupo. Hay lugares en otros lados de la congregación en donde hay un solo asesor para toda la comunidad juvenil, aparte de los coordinadores animadores de los grupos, ¿no? Por citar un caso, en el Don Rúa, en la parroquia María Auxiliadora de El Salvador, existe el consejo de coordinadores de los grupos, que son coordinadores animadores según la nomenclatura que estoy utilizando, pero también están los asesores o animadores, como ellos les llaman a ese consejo de miembros de la familia salesiana, casi normalmente cooperadores, que fueron parte de los grupos anteriormente y que están acompañando a los grupos. Y entonces, entre ellos, pues se crea una relación y una simbiosis muy interesante de acompañamiento. Lo mismo pasa en algunos grupos de Panamá, en la Basílica María Auxiliadora, y también en el Instituto Salesiano San Miguel, están haciendo esta experiencia de tener asesores. Ellos les están llamando precisamente asesores. Aquí, entre ambos, tanto el coordinador animador como el asesor comparten el arte de animar, y eso es lo importante que hay que tomar en cuenta. Nada más que en distintos ámbitos y niveles y momentos de la vida grupal. Normalmente, un buen asesor un buen asesor animador ha sido también un buen coordinador animador del grupo, ¿no? Normalmente, pues. Entonces, aquí, ¿qué habría que distinguir o tener en cuenta para clarificar, ¿no? Entonces están los coordinadores animadores, que son los que inmediatamente dirigen, coordinan, están con los grupos juveniles y pueden crear un consejo de coordinadores en la obra, ¿no? Y más adelante vamos a ver otras funciones. Y están el asesor animador, que es el adulto, que es miembro de la familia salesiana, que ya terminó, ha pasado pues sus procesos de asociacionismo juvenil y ahora pues está en otro servicio en la iglesia o en la congregación y en la obra, ¿no? Entonces así distinguimos pues ambos. ¿A quién me voy a referir yo específicamente en la siguiente intervención? Es precisamente al coordinador animador, al que ustedes ven a su izquierda, ¿verdad? A ellos nos vamos a dirigir.